ya en nuestra última intervención con Miguel Cardona. Gracias, Carlos. Todas y a todos los que estamos aquí todavía reunidos, muchas gracias a todos los colegas que han compartido esta reunión. Este tema que yo voy a compartir con ustedes en este corto espacio tiene que ver con todo lo que hemos visto durante este congreso. Sin embargo, tiene un elemento fundamental que no son estructuras, puentes, edificios, somos nosotros. Es decir, somos las personas. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros en la gestión del riesgo hacemos todos los esfuerzos que se hacen en el mundo, los hacemos para preservar vidas de las personas. Sin embargo, el tema de salud mental se sigue dejando a un lado. La muestra es, esta es la única charla de salud mental que hay en todo el Congreso. No hay. Cuando nosotros entonces hablamos de riesgos, sabemos que el riesgo es esa posibilidad, esa probabilidad de que un evento destructivo se cierra sobre una comunidad. Siempre va a ser sobre una comunidad, porque si el riesgo está en el desierto del Sahara, pues no hay ningún problema. El desierto del Sahara se puede acabar en un terremoto, no pasa nada, ¿cierto? Pero si sucede en una población, en una comunidad, ahí es donde nosotros vamos a tener realmente un problema. El riesgo forma un continuo permanente entre lo que son todos los conceptos sociales y los conceptos naturales. Es decir, siempre que nosotros hablemos de riesgo en una comunidad, estaremos hablando de cómo se relaciona esa comunidad con ese medio. El concepto de relación sociedad-naturaleza, que si nosotros lo desconocemos, pues terminamos gestionando riesgo para tener edificios muy estructurados, muy fuertes, como lo decía Ana, hospitales que puedan recibir personas y qué pasa con los que recibimos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay una condición frente a esa concepción del riesgo y es cómo los seres humanos nos hemos relacionado con ese riesgo, porque esa concepción que nosotros como individuos tenemos del riesgo también las tenemos las instituciones que respondemos a las emergencias y a los desastres. Por eso esta charla se llama la articulación intersectorial e interinstitucional, porque lo que históricamente ha pasado es que, basados en el concepto del primer respondiente, quien llega de primero manda, así no digo. Entonces se nos olvida que si nosotros empezamos a llegar a una condición de emergencia y tomamos decisiones, desconocemos las otras instituciones y desconocemos la comunidad, que es lo más grave todavía, pues vamos a terminar finalmente en una respuesta que no es la respuesta que la comunidad espera ni que la comunidad está necesitando. ¿Qué significa eso entonces? Que dentro de todos estos avances que ha habido en la gestión del riesgo, hay un elemento fundamental en los años 90 a partir del diseño de reducción de desastres y de la inclusión de las ciencias sociales en toda la gestión del riesgo, y es que finalmente demostramos que los desastres no son naturales. Los desastres son ocasionados en muchos momentos por fenómenos naturales, pero no son naturales. Los desastres son una combinación de una serie de factores impredecibles que pueden ser amenazas naturales, amenazas antrópicas y unas condiciones de alta vulnerabilidad de una comunidad que está expuesta. Eso es lo que realmente configura un desastre. Alguna vez hablando con el doctor Alan Lavelle, que lo tuvimos hoy acá, qué alegría haberlo podido decir, decíamos, es que realmente el desastre es la consecuencia de las vulnerabilidades de una comunidad frente a un fenómeno. Ese es el desastre realmente. Y entonces en ese desastre nosotros tenemos que empezar por reconocer que hay unas dimensiones de vulnerabilidad, no solamente una vulnerabilidad estructural, sino que hay toda una serie de dimensiones de vulnerabilidad que afectan finalmente las personas, que afectan las comunidades y que afectan la salud mental. Ojo con eso, no solo de las personas de la comunidad, sino de quienes vamos a responder a la emergencia. El año pasado, cuando nosotros tuvimos la alerta del volcán Nevado de Ruiz, que aquí está nuestra gran compañera, inmensa maestra también de la Universidad de Manizales en Lima, hubo que atender en muchos momentos a los equipos de la Municipalidad de Caldas, porque ya llevaban casi 3 meses trabajando 24 horas continuas, todo el tiempo en alerta, y no había habido emergencia, pero había que atenderlos. Había que ir a ver cómo estaba el Palacio Municipal, ¿no? Cómo estaban sus sillas, no, había que ir a ver cómo estaba su vida, cómo estaba su estructura mental.
eso es lo que se hace cuando se hace un trabajo de aplicación de apoyo psicosocial. Entonces, estas dimensiones de vulnerabilidad, que son algunas de las tantas, nos generan a nosotros todas esas cosas. ¿Qué pasa cuando esa emergencia se materializa? Cuando ese desastre se materializa. Pues que esas comunidades que tenían con anterioridad unas condiciones psicosociales que las podríamos llamar de riesgo, pues se aumentan mucho más, ¿cierto? Por lo que nos acaba de compartir mi compañero. Pues yo en la ciudad en Bogotá, junto a Bogotá, ahí en Chía, tengo unas condiciones de vulnerabilidad y me quedo sin agua 8 días, pues entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Y no se han caído las edificaciones, pero toda mi estructura de trabajo social, de mis grupos sociales, toda mi estructura mental empieza a trabajar de una forma diferente, empieza a tener unas afectaciones. Y ya en la emergencia, pues toda la parte de las pérdidas experimentadas, de las incertidumbres que genera el estar expuesto a eso y otra cantidad de estresores, pues coloca a las personas en esas condiciones de mayor posibilidad de tener un daño a nivel de su salud mental. Es claro, y la literatura durante muchos años lo ha demostrado, que la gran mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de responder y adaptarnos a esta situación. Sin embargo, siempre va a haber afectación. El solo hecho de que vos sepas que te vas a quedar 4 días sin agua, no podés seguir actuando de la misma manera. Tu estructura mental cambia, tus prioridades cambian y tu relacionamiento con los demás cambia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es ahí cuando se activa entonces todo lo que nosotros denominamos el apoyo psicosocial, que básicamente son una cantidad de acciones que se encaminan a proveer de una forma eficiente y oportuna. El apoyo psicosocial no puede llegar a los 8 días, porque ya pues seguramente no se requiere tanto, como respuesta ante una situación de emergencia. Estas acciones deben contemplar sobre todo 2 aspectos fundamentales que siempre hay que tenerlos en cuenta. El primero de ellos es que ese apoyo psicosocial debe contemplar un modelo comunitario de salud mental. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Claro, es que lo ideal en la gestión del riesgo fue que en las comunidades que yo voy a atender, previamente yo conozca cuál es la condición de salud mental. Ustedes dirán, Miguel, ¿eso es posible? Sí, eso es posible. Lo que pasa es que implica costos, implica todo lo que Ana nos decía de hacer todo un inventario de los hospitales y de las instituciones de salud mental que están en un momento determinado, pero normalmente eso no se hace, porque los dineros, como lo decía Alan ahora en la conferencia de la tarde, están enfocados a otras cosas. Pero todos los organismos de respuesta en Colombia tendríamos que saber si en Caldas, aquí en Marmata o en Chinchiná hay una emergencia, ¿cuántas instituciones de salud mental hay ahí? En la comunidad, ¿cuántas personas con afectaciones de salud mental previa existen para nosotros poder tener una respuesta adecuada? Lo demás es ir a mirar qué pasa, y eso es lo que normalmente nos pasa. Y el segundo elemento es que esa respuesta psicosocial debe atender muy claramente las condiciones de los grupos particularmente vulnerables. Y ustedes saben que ya no es solamente el modelo que había anteriormente de adultos de edad, niños, mujeres en embarazo, sino que hoy se habla de condiciones de género y de otras condiciones de vulnerabilidad que hacen que tengamos que tener ese conocimiento para poderlos atender. Eso hace entonces que el objetivo sea promover y proteger la salud mental de la población y contribuir a la recuperación de la vida cotidiana. Sucede muchísimo cuando las instituciones no están articuladas y los sectores de respuesta en apoyo psicosocial no están articulados, que asumimos que las personas son víctimas y desconocemos que las comunidades tienen la total capacidad de gestionar su proceso. Lo que requieren es apoyo, lo que requieren es ayuda, ¿cierto? Lo que requieren es quien los organice y quien les diga, a ver, hay estos recursos, estas situaciones. ¿Por qué? Porque finalmente hay algo que es muy duro y que nosotros siempre lo decimos. Nosotros nos vamos. Nosotros llegamos como respuesta a una emergencia, estamos 8 días, estamos 15 días y nos vamos. Queda la comunidad. ¿Qué le dejaste a la comunidad? ¿Qué de estas condiciones vos le dejaste a la comunidad? Porque vos no te vas a quedar en todo el resto de la vida. Vos sos un grupo de respuesta, sea gubernamental, oficial o no gubernamental. ¿Qué le dejas a la comunidad? Esa capacidad es lo que tiene que quedar. En ese sentido, entonces,
nos preguntamos, ¿por qué es necesaria la articulación intersectorial y la articulación institucional? Básicamente porque el apoyo psicosocial no es solo el apoyo que se da en los servicios de salud. Si miramos las dimensiones de la vulnerabilidad, ahí hay dimensiones de vulnerabilidad sociales, físicas, educacionales, de relaciones con otras personas, alimenticias y demás. Entonces, igualmente ese apoyo psicosocial debe incluir todo ese conjunto, ojalá, de atención a esas dimensiones de la vulnerabilidad, incluidos todos los apoyos a las familias como núcleo central, que es el que más apoyo nos va a brindar en ese contexto de recuperación de ese tejido social y de la comunidad en general. Siempre la comunidad debe ser el enfoque central en el que nosotros desarrollamos el apoyo psicosocial, teniendo claro unos aspectos fundamentales. ¿Qué dijo Naciones Unidas por allá en el año 92? Después de los experimentos que se hicieron y de la atención de las emergencias de México, de El Salvador, de las inundaciones de Centroamérica, dijo, hombre, hay que tener un comité permanente que se encargue de articular todas esas respuestas. No podemos seguir llegando a las emergencias, sobre todo a las de gran dimensión, con una cantidad de respuestas desarticuladas. Entonces se crea el comité permanente entre organismos, que lo conocemos como el IACS, y ese comité permanente entonces se encarga de gestionar todas las decisiones, de adoptar todas las coordinaciones y de ser la guía fundamental para que todas las instituciones que están respondiendo, gubernamentales o no, se puedan guiar. En el caso de los equipos de salud y de mental y de apoyo psicosocial, pues en ese caso la DIACS elaboró un formato que es muy importante, que es el manual sobre salud mental, la guía sobre salud mental, que la pueden encontrar en internet, y esta guía lo que hace es recopiló las experiencias de muchos años de profesionales que hemos trabajado en este campo y sacó una guía, un manual que lo que hace es establecer un consenso, una puesta en común de qué le toca hacer a cada una de las agencias que atienden estas emergencias. ¿Eso qué ha facilitado y qué ha posibilitado? Pues que realmente, cuando hay una emergencia grande, usted sabe que tal institución debe encargarse de tal situación, tal de otra, y que hay un comité central que es el que coordina todas esas cosas. Esa articulación entonces debe abarcar básicamente los servicios de salud, lógicamente, y cuando hablamos de salud mental y salud fisiológica. No hacemos división en ningún caso. Atención de necesidades educacionales y de necesidades sociales. Y aquí es importantísimo siempre tener en cuenta a los representantes de las comunidades. Todas las acciones de apoyo psicosocial que se hagan en cualquier emergencia debe contemplar a la comunidad, a los líderes de la comunidad, a la señora de la comunidad, que era la que manejaba a las señoras en la iglesia, porque son esas personas las que realmente saben cuáles son los puntos más álgidos que esa comunidad necesita. No somos nosotros como llegamos. Nosotros llegamos con toda la buena voluntad, con todo el gusto, con todo el deseo, pero el conocimiento lo tienen ellos. Y sobre todo porque cuando nosotros ponemos a la comunidad a participar, los estamos respetando. Estamos respetando su condición de seres pensantes, de seres que analizan y que tienen sus propias soluciones. Repito, porque finalmente nosotros vamos y quedan ellos con sus generaciones. Y en esta articulación entonces es importantísimo que haya representantes de los sectores de producción, de seguridad, de albergue, de abastecimiento de agua, de saneamiento, es decir, que en esta articulación intersectorial puedan participar todas las personas que tienen que tomar decisiones en esas emergencias, teniendo en cuenta dos condiciones fundamentales. Uno, que todos los actores, todos, absolutamente todos los que participan, respeten los principios básicos de la acción, sobre todo uno fundamental que todos ustedes lo conocen, el principio de acción sin daño. Ese es un principio que nos tiene que regir a nosotros, seamos instituciones gubernamentales o no, en una emergencia mediana, grande, pequeña, gigantesca, en un desastre. El principio de acción sin daño, que me dice que yo no puedo llegar a una comunidad a ocasionarle un daño mayor que el que ya vi, ¿cierto? Y que se incluyan en todos los apoyos los conceptos de salud mental y de bienestar para la comunidad. Entonces, los equipos de ingeniería que van a revisar estructuras,
los equipos de salud que van a mirar los procesos de atención en salud, los equipos de apoyo de salud mental, la policía, el ejército, la Armada Nacional, las instituciones como la EMAT y otras instituciones tienen que garantizar que en esta respuesta humanitaria siempre va a haber un componente de respeto a la salud mental y al bienestar psicosocial de las personas. Porque si no, entonces la respuesta de nosotros se convierte en un problema mayor para el mundo. Lo importante es que en esa articulación todos los agentes de salud mental y apoyo psicosocial acuerden una estrategia. ¿Por qué? Porque lo decía ahora, la concepción que nosotros tenemos de unas instituciones a otras de qué debe ser el apoyo psicosocial, qué es la salud mental, etcétera, qué es lo psicológico, qué es lo social, a veces difiere. Pero en una emergencia tiene que ser una sola línea de trabajo. No podemos poner a la comunidad en una diversidad de condiciones y la comunidad termina diciendo a quién le hago caso. Ustedes me dicen que vaya aquí, estos me dicen que vaya al otro. Ustedes me dicen que vaya al albergue y voy al albergue y me dicen que allá no es. No puede pasar eso. Porque repito, entonces la comunidad termina teniendo una emergencia mucho más. ¿Sí? Esa es una de las condiciones que nosotros tenemos que tener muy clara. Con anterioridad, y eso se hace en las preparaciones, en las reuniones previas que se tienen entre organismos no gubernamentales y organizaciones gubernamentales, hay que definir exactamente qué es para todos los que intervienen en las emergencias, acciones de salud mental y acciones psicosociales. Es muy difícil concebir que vos vas a atender una comunidad y que eso no es un apoyo psicosocial. Es que el apoyo psicosocial finalmente es todo el apoyo que vos das a nivel psicológico a quién, a una comunidad. Es un apoyo que requiere todo ese concepto y por eso se habla del apoyo psicosocial. Hay gente que dice, no, es que eso es de los psicólogos, es un trabajo de apoyo psicosocial. Entonces, las comunidades, sobre todo, en algún momento lo decía, pueden inclusive sentir que las estamos marginando porque no se tienen en cuenta en el proceso. Y eso va a hacer que se sientan mucho más debilitadas frente a la situación que están. Es importante entonces establecer una comprensión común entre todos los actores que están respondiendo. Gobiernos nacionales, donantes, organizaciones internacionales, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales, para que en esa comprensión de un solo concepto nosotros les podamos brindar una mejor atención. Hay 4 acciones centrales que se desarrollan desde salud mental de apoyo psicosocial. 4 centrales que no nos pueden faltar. Activar o establecer un grupo intersectorial de articulación. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, coordinar la planificación y la ejecución de programas de ese apoyo. El tercero es formular y difundir directrices y coordinar las tareas de promoción. Y el cuarto, movilizar los recursos. Los vamos a ver. En el primero, en la activación y establecimiento de un grupo intersectorial. Hay que formar un grupo encargado de coordinar todas las acciones. Usted de la Secretaría de Salud, usted de Inclusión Social, usted de la Cruz Roja, usted de la Defensa Civil, usted de tal organización, venga, aquí está el puesto de coordinación de salud mental. Y elaborar conjuntamente un plan que debe indicar quién lo hace, cómo lo hace y en qué momento lo hace. Se debe formar un único grupo coordinador, donde estén todas las personas, un único grupo, de donde sea la única condición que salgan las indicaciones para el grupo que va a responder. Solo uno. También es muy importante, y lo hacemos en las emergencias, sobre todo pues a nivel nacional lo hemos implementado mucho, formar unos subgrupos dentro de esos grupos que se encarguen de unos apoyos concretos. Por ejemplo, el apoyo psicosocial a las escuelas, a los colegios, ¿qué va a pasar con eso? A los equipos de los servicios de salud, ¿quién va a atender a los equipos de salud? No puede ser como, no, vamos a ver quién está disponible. Tiene que haber un equipo que se encargue del apoyo al apoyo de los equipos de salud y un equipo que se encargue de los equipos de rescate y de intervención para el apoyo al apoyo, que es absolutamente fundamental, porque son las personas que están ahí exponiéndose y que entran a ser parte de la emergencia. Recuerden que todos los equipos de respuesta en una emergencia somos parte de la emergencia, no estamos por dentro. Por lo tanto, necesitamos el mismo apoyo psicosocial que se hace al resto de los grupos. Deberá coordinarse con todos los grupos que estén haciendo la respuesta en el CIAP para velar que todos los que dan esa respuesta, así no sean de apoyo psicosocial, velen por la salud mental de las personas, incluidos los integrantes de su equipo. Teniendo en cuenta básicamente estos 6 enfoques, el enfoque psicosocial,
un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos que tienen las personas así estén en una emergencia, el enfoque de curso de vida que lo que plantea es que en lo posible el apoyo psicosocial debe promover que usted continúe con el proceso de vida que tenía, un enfoque de género que hoy en día es absolutamente fundamental, que ahora es el conversatorio sobre género en emergencias y desastres, un enfoque diferencial poblacional territorial, y esto significa que no es lo mismo ir a hacer un apoyo psicosocial de una emergencia en Pasto a una emergencia en el Chocó o en la costa atlántica. Son condiciones diferentes, el tipo de respuesta psicosocial, yo tengo que tener claras esas diferencias. Y un enfoque de diversidad y cultura. El segundo elemento, que es coordinar la planificación y la ejecución de programas, ese grupo se encargará de velar porque se realicen las acciones mínimas de salud mental, de acuerdo a las condiciones que haya en ese momento. Coordinar los diagnósticos de situación y poner en común todas las constataciones de lo que está pasando, establecer prioridades de acción y geográficas, es decir, cuáles son las zonas más afectadas y que vamos a empezar a atender, detectar en dónde hay déficit de respuesta y activar esas respuestas en ese sitio, y velar por una división funcional de todos los integrantes, es decir, que las instituciones que estén respondiendo se repartan equitativamente el trabajo para que puedan funcionar todas y no se desgasten primero. Facilitar la cooperación interinstitucional, en el caso, por ejemplo, de las revisiones, ¿cierto?, de las capacitaciones que se vayan a dar y más. Importantísimo, desde ese equipo de salud mental debe salir un coordinador de comunicaciones, y es la única persona que va a tener autorización para dar información a los medios de comunicación. Igualmente al resto de personas, cuando se está hablando de personas desaparecidas, fallecidas, que estén todavía en la emergencia, una persona que se encargue de ese proceso de comunicación y documentar los diferentes enfoques para que nos sirva después como un insumo para posteriores atenciones en otras emergencias. Efectuar el seguimiento y la evaluación en cada una de las actividades cuando se termine. Normalmente nosotros la hacemos en las emergencias en las horas de la noche, y formular un plan estratégico interinstitucional. El tercer paso, que es formular y difundir directrices y coordinar las tareas, es coordinar toda la promoción de los servicios de salud mental. Eso le corresponde al equipo intersectorial de salud mental, y determinar las funciones y responsabilidades de promoción ante los organismos participantes. Y el cuarto elemento fundamental, esencial, es la movilización de recursos. Es muy difícil establecer un plan de respuesta de estos, como cualquier otro plan de respuesta, si no hay unos recursos. Y esos recursos no pueden ser solamente solicitados en el momento de la emergencia. Son recursos que tienen que haber estado asignados con un tiempo determinado, con una anticipación determinada. Dentro de los recursos, esta mañana compartía con una noticia bastante triste. Una de las ciudades principales de este país hoy anuncia a su alcalde que para gestión del riesgo tiene el punto 4 del presupuesto de todo el municipio, y es un municipio con altísimas probabilidades de emergencias por riesgo. Entonces, movilizar esos recursos, saber que esos recursos están y que se les va a dar una buena destinación. Finalmente, eso pues es lo que a grandes rasgos planteamos nosotros dentro de lo que es todo el proceso de apoyo psicosocial en emergencias y desastres, y somos ese puente, que es un puente que no está quebrado, es un puente entre tu estabilidad emocional, esa ruptura que tuviste por la emergencia y lo que pasa después de ese puente. Nos identifica una canción muy hermosa para finalizar, que yo la quiero compartir con ustedes, que es muy linda. Carlos, adelante.